Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente mañana. Muy bien, vamos a iniciar con el siguiente tema. Les habla el docente Ronaldo Cotera. Y el tema que tenemos programado para el día de hoy es la revolución de Juan José Crespo y Castillo, que se va a llevar a cabo en Huánuco en 1912. Como habíamos señalado en la clase pasada, la resistencia realista en el Perú se va a llevar a cabo básicamente entre 1808 y 1816, y en el resto de América Latina los movimientos insurgentes básicamente alcanzaron importantes avances. Es así que en el Perú se va a imponer un férreo control realista que va a impedir el éxito de las primeras rebeliones separatistas. Ahora, hay que señalar, jóvenes estudiantes, que durante el periodo de la crisis de la monarquía española y la formación de las juntas de gobierno en América, el virreinato del Perú estuvo gobernado por José Fernando de Abascal, el marqués de la Concordia. Abascal, una persona enérgica y de ideas conservadoras, se va a oponer y va a combatir las ideas liberales defendidas, eh, defendidas por las Cortes de Cádiz y las juntas de gobierno. Una de las prioridades del gobierno de Abascal fue justamente fortalecer el poderío bélico del virreinato. Por ejemplo, va a mejorar las murallas en Lima y las fortificaciones del Callao, y donde va a instalar, por ejemplo, puestos de artillería en la costa y central, ¿no? Y aumentó también el número de oficiales españoles en el ejército. Esto hay que señalar que va a ser posible debido a lo que viene a ser a la implementación de nuevos impuestos y constantes levas que se van a llevar a cabo en el gobierno. Gracias a ello van a derrotar y van a disolver, por ejemplo, anteriores juntas como las juntas de Quito, las juntas de Chuquisaca, las juntas de Charca o las juntas del mismo Santiago en Chile, ¿no? Además de vencer a las expediciones argentinas en el Alto Perú, como hemos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, ¿no? Que es en paralelo a estas revoluciones que se van dando en América Latina, se van dando justamente también este movimiento que va a iniciarse en Huánuco liderado por Juan José Crespo y Castillo, que va a dirigir en 1812 un levantamiento que va a contar básicamente con el apoyo de mestizos, criollos y un gran número de indígenas. Y es por eso que debemos iniciar preguntándonos cómo fue la revolución de Juan Crespo y Castillo. Hay que iniciar señalando que de todos los movimientos populares que desafiaron el orden colonial, el levantamiento de Huánuco de 1812 es el menos comprendido. Es decir, no hay mucha investigación o indagación al respecto, debido a que básicamente, como lo señalaba, es la unión básicamente en esta rebelión de criollos, mestizos y de indígenas. Entonces hay una mezcla y de alguna u otra forma, esta es una revolución en cierto sentido que no se le va a comprender en su totalidad. Además, hay que señalar que cuando comenzó con el levantamiento, básicamente va a hacerlo en conjunto de los indígenas eh, que estaban agrupados en Chupaychu, ¿no? Y también en Panataguas. Entonces, estos dos centros, de alguna u otra forma, van a apoyar al levantamiento de Crespo y Castillo, a que este, pues, de alguna u otra forma se pudiese concretizar. Ahora, hay que señalar además, jóvenes estudiantes, que los indios de las montañas básicamente se unen con los indios de la frontera amazónica. Entonces, aquí vemos que es la unión no solamente de los criollos, de los mestizos
y de los indígenas, sino también es la unión básicamente de las personas que están ubicados en la sierra y en la selva. Entonces, es básicamente la unión de estos dos pueblos que ciertamente en la actualidad tienen unas diferencias de pensamiento y también de ideología. Eh, entonces, esto ya es sorprendente de por sí, ¿no? Y de alguna u otra forma nos va a permitir sopesar la pequeña amenaza de declarar ilegal, por ejemplo, el cultivo de tabaco. Entonces, de esa forma podemos sintetizar lo que fue la revolución de Juan José Crespo y Castello. Ahora vamos a ver lo que es una breve biografía. Como ya sabemos y como ya les he mencionado, él es natural de Huánuco, ciudad de la Sierra Central del Perú. Al igual que muchos criollos de provincias desde muy joven, se va a dedicar a las labores agrícolas, ¿no? Entonces también estuvo, por ejemplo, empeñado en la búsqueda de minas y tesoros antiguos. Además llegó a ser propietario muy acaudalado, dueño de casas y explotaciones mineras, ¿no? Pero también va a incursionar en las especulaciones mercantiles. Ahora, al obtener por remate, por ejemplo, la administración de Sisa de la ciudad de Huánuco, ¿no? Y al habilitar sus tierras al cultivo de la cascarilla, tabaco y otros productos de alta cotización. Es decir, fue una persona que se va a dedicar también al rubro del mercantilismo. Llegó también a ser nombrado regidor y también posiblemente a inicios del siglo XIX va a ser nombrado como procurador, ¿no? Entonces también tuvo cargos importantes dentro de la misma región de Huánuco y era un personaje respetado y de gran ascendencia en Huánuco, es decir, una persona que tenía un prestigio bastante alto y que eso de alguna u otra forma va a acuñar en la revolución de 1812. Muy bien, ahora sí veamos lo que fue la revolución de 1812. La revolución de Huánuco de 1812 va a estar liderado o va a representar básicamente el sentimiento del descontento tanto de criollos como de indígenas frente a las medidas tributarias y de control fiscal que van a estar dictadas por el gobierno virreinal. Hay que hacer una pequeña anotación en esta parte. Debemos tener en cuenta que durante la época colonial, el Perú, sobre todo la parte indígena y la criolla también, vivían de cierta forma de una manera indiferente y sopesada, ¿no? Entonces, de una u otra forma, eh, Crespo y Castillo va a reunir todo ese sentimiento de descontento y lo va a manifestar a través de una revolución. Entonces, vamos a ver que de alguna u otra forma, todos los impuestos que eran aplicados en ese gobierno, de alguna u otra forma lo van a reflejar ellos en su revolución. Ahora, con un apoyo masivo de indios y de los partidos de Panataguas, Guamalíes, Huánuco y otras poblaciones aledañas, y también con la adhesión de los sectores criollos, el movimiento de protesta va a tomar control de la ciudad de Huánuco el 22 de febrero de 1812, siendo elegido algunos días después Crespo y Castillo como jefe político y militar. Ahora, hay que tener en cuenta que un mes después el virrey Abascal va a decidir contrarrestar el movimiento insurgente y en consecuencia de ello va a enviar a José González de Prada, intendente de Tárama, con hombres que pudiesen hacer frente a las huestes de los rebeldes guanuqueñas. En ese sentido, tras perder la batalla de Puente de Ambo en marzo de 1812 frente a las tropas realistas, habiéndose causado la muerte de cientos de indígenas rebeldes, Crespo y Castillo, juntamente con el alcalde de Guamalíes, José Rodríguez y el curaca Norberto Jaro,
fueron básicamente enjuiciados y ajusticiados en Huánuco con pena de garrote en septiembre de 1814. Entonces, de esa forma podemos resumir lo que fue la revolución de Huánuco, la rebelión de Huánuco de 1812. Ahora, hay que tener en cuenta que la numerosa población indígena que sufría por entonces la tiranía y los abusos del régimen virreinal, la población criolla también va a estallar en descontento cuando las autoridades virreinales decidieron suprimir la libertad de cultivos decretada hace poco, ¿no? Por las Cortes de Cádiz en enero de 1812, que básicamente no respetaban los acuerdos que se habían programado. Como consecuencia de ello, muchos productores, comerciantes y especialmente los productores de tabaco fueron considerados contrabandistas por el gobierno colonial y como tales van a ser perseguidos por la autoridad virreinal. Se daba así en el campo, por ejemplo, propicio para que indígenas y criollos buscaran pues una alianza en contra de la dominación española. Crespo y Castillo, como les señalaba anteriormente, va a organizar reuniones con los criollos de Huánucos que habían resultado afectados por la arbitraria política virreinal. ¿No es así? Convencidos de que era necesario acabar con el mal gobierno, los criollos organizaron una rebelión y van a enviar agentes a los pueblos vecinos para que anunciasen la llegada del inminente de un inca justiciero o propusieran la expulsión de los odiados españoles. Seguidamente también debemos tener en cuenta que los indios de partidos de Panatajuas o Amalíes, Huánuco y otras poblaciones vecinas, alentados por sus alcaldes, básicamente lo que hacen es sumarse a la masa a la rebelión. Hay que señalar que esta población, armados de palos, piedras, hondas y una sola escopeta, ¿no? El 23 de febrero de 1812 deciden convergieron básicamente hacia la ciudad de Huánuco, ¿no? Entonces, donde básicamente se van a detener en el puente de Guayapampa, ¿no? Donde derrotaron un pequeño contingente realista, donde los criollos van a pactar con los caudillos indígenas y al día posterior, al día siguiente, el 24 de febrero, ¿no? Básicamente todos los cerros que circundaban Huánuco aparecieron copados de las personas indígenas. Ahora, hay que tener en cuenta que consecuencia de ello se da lo que se va a conocer como la fuga de los españoles. ¿No? Los españoles básicamente lo que hacen al verse atrapados, sumergidos en un ambiente de represión, fugaron apresuradamente de la ciudad y los indios ocuparon la ciudad, a la que sometieron al saqueo, respetando solo las casas de los criollos y mestizos. La autoridad española fue destituida, ¿no? Y en su reemplazo fue elegido Crespo Neta y Castillo como jefe político y militar el 27 de febrero de 1812. Después de dichos sucesos, básicamente lo que hacen los criollos es formar una junta de gobierno integrada por Domingo Berrospi, Juan José Crespo Castillo y Juan Antonio Navarro. Ahora, el jefe de la misma era Berrospi, pero este fue destituido al poco tiempo, ¿no? A esa instigación de los alcaldes indios, acusado de pasividad. Crespo y Castillo lo que va a hacer es asumir entonces el liderazgo de la Junta, donde los alcaldes indígenas, en número de 25, ¿no? Dirigieron una comunicación al virrey en el que básicamente van a manifestar que Crespo y Castillo organizó y condujo a las fuerzas patriotas en persecución de los españoles, librando al combate de ambos, ¿no? Entonces, los españoles, abrumados por el ataque masivo y bullicioso de las tropas indígenas, huyeron derrotados con dirección a Cerro Pasco, ¿no? El 4 de marzo de 1812. Ahí los patriotas ocuparon Ambo. Ello va a causar gran preocupación entre las autoridades realistas. Crespo y Castillo va a retornar triunfante a Huánuco, presidiendo un desfile de fuerzas indígenas y llegó a firmar
que contaba justamente con 15.000 hombres y que aún podía atraer a más efectivos. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que el virrey Abascal va a deponer, dispuso que el intendente de Tarma, José González de Prada, que ya te habíamos mencionado anteriormente, saliese a combatir justamente a las personas que estaban insurrectos, ¿no? Equipados, pues, a sus fuerzas con cañones, fusiles y municiones. González Prada se va a presentar con fuerzas ante Ambo el 10 de marzo, donde Crespo y Castillo, al enterarse del movimiento de los realistas, dispuso la movilización de sus fuerzas más disciplinadas y se dirigió a Ambo equipado solamente con 100 escopetas y algunos fusiles con escasa munición. Además, hay que agregar que González de Prada, con su fuerte contingente, va a avanzar sobre Ambo y el 17 de marzo, básicamente, los indígenas bajaron de las alturas que circundaban Ambo y valerosamente se enfrentaron a las tropas realistas, pero la cuestión aquí es que no, al no contar con el armamento adecuado, lo que va a hacer como consecuencia es que cientos de ellos básicamente fuesen masacrados y unos decenas capturados, ¿no? A este encuentro sangriento se conoce como el combate del puente de Ambo, donde básicamente pierde la revolución. Los patriotas básicamente abandonaron Ambo y pasaron a Huánuco, y aunque Crespo y Castillo quiso organizar la resistencia, básicamente van a optar por finalmente por retirarse a los poblados vecinos, donde los realistas entraron en Ambo y luego a Huánuco el 19 de marzo, a la que hallaron despoblada, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, van a ver esta situación como oportunidad y va a haber un retroceso en el avance de la revolución. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. La siguiente semana continuamos con este tema.